Hoy vamos a tratar un tema que se llama muestra. Pero antes de hablarles de la muestra que se debe realizar o se debe tomar en cuenta dentro del proyecto de investigación, es necesario que sepan que hay otros aspectos previos que debemos considerar dentro de nuestro proyecto de investigación, como es el caso de la población. ¿Qué es la población? La población es la unidad de análisis o el objeto de nuestro estudio. La población de estudio puede ser un grupo de personas, adultos, jóvenes, niños, lo sea, pero pueden ser personas. La población también puede ser un conjunto de plantas o una planta, lo que el químico, lo que el biólogo o lo que el médico vaya a estudiar. También pueden ser la población objetos que se quieran estudiar. También pueden ser sistemas o procesos dentro de una empresa. También pueden ser células, igual para los biólogos o los químicos que estudian células o los médicos. Es decir, que la población es aquella unidad de análisis de la cual nosotros vamos a recolectar información, vamos a recopilar información. Esa información que nosotros extraemos, naturalmente que no la vamos a extraer de manera improvisada, sino que se tiene que hacer de manera planificada. Para eso existe otro apartado que se llama instrumentos de recolección de datos. Y ahí es donde se nos enseña cómo recolectar la información o extraer la información de la población que nosotros estamos estudiando. Bueno, pero para eso hay muchos procedimientos. Bien, eso es la población. Entonces hay que tener en cuenta que siempre dentro de nuestra investigación debe haber población y nosotros tenemos que especificar en un párrafo qué es la población o quién es la población. Por ejemplo, población de estudio. Sujetos, o puede poner ahí como adolescentes de entre 12 y 19 años, hombres y mujeres, o pueden ser solamente mujeres, o pueden ser solamente hombres, dependiendo del tema que se vaya a tratar. Y puede uno poner más características. Por ejemplo, ya pusimos como de 12 a 19 años, que es parte de la edad. Definimos que es el sexo hombre y mujer, que pertenezcan a una institución X, por ejemplo, que estén dentro del centro de atención a adolescentes con algún problema de rehabilitación, o dentro de una escuela preparatoria, o que estén dentro de un internado en un DIF, no sé. Entonces, depende de dónde se vaya a hacer el estudio, pero se tiene que especificar quién es la muestra. O pueden ser pacientes geriátricos, pueden ser adultos geriátricos, o sea, personas de la tercera edad, no lo sabemos. Bueno, pero hay una población. Después de la población, nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo y el lugar. El tiempo se define en función de dos características. La primera característica es desde cuando uno empieza a hacer el protocolo de investigación hasta que se termina todo el proyecto. Es decir, si yo empecé hoy, 10 de diciembre, a redactar mi proyecto de investigación desde la pregunta de investigación, planteamiento de problema, hasta cuando yo entrego mi informe final, entonces yo tengo que considerar ese lapso y escribir ahí, este proyecto de investigación se realizará a partir del 10 de diciembre de 2021 hasta el, suponiendo, ¿no? Tentativamente, hasta el 15 o hasta el 20 de noviembre del 2022, del año 2022. Eso es en función de un parámetro en cuanto al tiempo. La otra cuestión es que hay quienes dicen que la parte del protocolo no se debe tomar en cuenta, sino que no se especifica en que se le marque la fecha cuando se inició el protocolo, sino cuando yo ya me voy a campo con mis cuestionarios o mi instrumento de recolección de datos y empiezo a recolectar la información de la población. A partir de allí, dicen algunos metodólogos que desde ahí se debe tomar en cuenta ya para decir cuándo se empezó la investigación. Es decir, que todo lo previo, todo el protocolo de investigación no se toma en cuenta. Bueno, pero aquí ya queda a criterio del investigador o su director de tesis o de investigación que le dice, vas a tomar el parámetro 1 o el parámetro 2, ¿no?
Usualmente se maneja desde que te sientas a escribir la pregunta de investigación o planteamiento del problema. A partir de ahí ya cuenta, ese es el tiempo. El lugar donde se va a realizar tienes que especificar. Esta investigación o este estudio se realizará en el Centro de Atención Juvenil o de Rehabilitación para Menores, ubicado en la calle X y la esquina Y, número tal, con código postal tal, es decir, especificas bien dónde está la ubicación de ese centro, de esa institución o de ese laboratorio, ese lugar donde se va a realizar el estudio. Entonces ya tenemos la población, ya tenemos el tiempo y el lugar de estudio. Y también hay que considerar otro criterio, otro parámetro dentro del proyecto, que se llama criterios de selección. Los criterios de selección son aspectos que nos ayudan a reducir más o hacer más específico nuestro proyecto de investigación. Eliminamos muchos parámetros, muchos conceptos o muchas ideas que están de más, que puedan estar de más, y hacemos que nuestras variables vayan siendo más específicas. Por ejemplo, parámetros de criterios de inclusión. Los criterios hay tres, por lo menos tres, pero usualmente son dos. El número uno que se debe tomar en cuenta es inclusión y eliminación. Son dos criterios para incluir a nuestra población: inclusión y eliminación. Los criterios de inclusión son aquellos, como su nombre lo dice, nos permiten incluir a los sujetos, características que debe tener la población para que podamos incluirla. Por ejemplo, una característica de inclusión es la edad. Tú como investigador o investigadora determinas cuál es la edad que quieres. Si quieres que sea de 35 a 40, de 35 a 60, si quieres que sea de 12 a 25, si quieres que sea de 3 años a 6 años, tú lo determinas. Entonces, la edad es un criterio. Entonces, redactarías con viñetas, ¿no? Criterio de inclusión. Edad. Que la población a estudiar tenga entre 20 y 30 años de edad. Bueno, ahí quedó. Otra viñeta. Sexo. Mujeres. Ok, entonces ya tenemos dos, edad y sexo. Ya son dos criterios de selección. Mujeres. Pero puedes poner otro criterio. Por ejemplo, la patología, enfermedad o problema. Entonces ya pones allí. Digamos que sean mujeres que han tenido. Tú vas a hacer un estudio con mujeres que han sido abusadas física y sexualmente por sus esposos o por otro personaje que no sea su esposo. Entonces tienes que especificar mujeres que hayan sido o que hayan con presencia de abuso físico, verbal y sexual durante el último año, durante el último trimestre o durante los últimos 2 años que hayan presentado esa característica. Ya tenemos tres, o sea, tenemos la edad, el sexo y la problemática que presenta. Otro criterio de inclusión puede ser el estado civil, es decir, quieres que sean personas que estén casadas, solteras, viudas, en unión libre, pero tú determinas. Entonces, cuando pones unión civil, estado civil, tú puedes decir sexo indistinto, estado civil no definido o indistinto o indiferente, es decir, puede ser casada, puede ser soltera, o puedes poner, tú marcarlo, determinar, decir, yo quiero solamente mujeres que estén casadas. Entonces, los criterios de inclusión, en otras palabras, son como candados que tú pones para que quienes sí pueden participar en tu proyecto de investigación y quienes no, porque hay muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente, pero si no han sido abusadas, como tú dijiste, a lo mejor en el último trimestre, entonces puedes decir, yo soy una mujer que ha sido abusada, agredida física y sexualmente, pero fue hace 2 años. No, tú no entras porque tiene que ser en el último trimestre. Entonces, ahí tú ya vas delimitando esas características. Y otra mujer puede decir, yo también quiero participar. Sí, estás casada, sí, pero tengo 18 años, entonces no entras porque el criterio de inclusión que yo estipulé pues, era de 20 a 30 años, entonces tienes 18, tienes 19 años, no entras.
Entonces, para eso sirve, para ir reduciendo nuestra población. Ahora, me preguntan muchas veces los alumnos, pero yo cómo lo determino, cómo sé qué edad. Tú tienes que definir según tu planteamiento, según tu interés, que quieras investigar, que quieras estudiar. A ver, tú elige la edad porque piensas que eso es lo más acorde con tu tema. Entonces, tienes que pensar en la edad, el sexo, el estado civil, la problemática que presenta el grupo que quieres estudiar. También puedes poner incluso su creencia religiosa, su grado de escolaridad, si que deba tener un grado de escolaridad o no hay problema que no tenga escolaridad, pero eso tú lo vas marcando y tú lo vas definiendo. Entonces puedes poner bastantes criterios de inclusión como tú quieras, puedes poner 8, 10, 5, 3, los que tú quieras. Una vez que ya tienes los criterios de inclusión, los otros criterios son los de eliminación. Ahora, los de eliminación, como su nombre lo dice, hay que eliminar a algunos que ya estaban dentro del proyecto, pero no se tienen que eliminar por gusto, sino que hay ciertos requerimientos para eliminarlos. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para eliminar? Uno, que la persona que vayas a entrevistar o que forma parte de tu investigación te diga, oiga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero seguir en la investigación. Ya hablé con mi familia o mi esposo y me dicen que no puedo estar dando información privada o confidencial, así que ya no quiero participar. Entonces, la persona esa está en todo su derecho legal de abandonar el proyecto de investigación. Entonces, tú vas a redactar ahí criterio de elección, de eliminación, cuando el sujeto o el participante decida ya no continuar con la investigación, porque eso está en un derecho y claro que tiene que haber una carta de consentimiento informado. Ahorita les hablo de eso. Bueno, ese es un criterio. Otro criterio, ¿cómo eliminas a un sujeto? Los tienes que eliminar de los que ya estaban, ¿ok? Porque ya estaban dentro de tu proyecto. Otro es, se cambia de residencia, se fue a vivir a otro estado, a otro país, pues naturalmente que se tiene que eliminar. Entonces pones allí anticipadamente, se pone como criterio de eliminación que el sujeto o el individuo, el participante, se cambie de residencia o cambie de residencia. Otro, que el paciente o el sujeto de estudio fallezca. Entonces, pues se tienen que eliminar y puedes poner cuantos otros quieras. Por ejemplo, tú puedes poner uno que el sujeto no esté dando información apropiada, que no esté contestando bien los instrumentos o el cuestionario. Entonces tú como sujeto, como investigadora, le puedes decir, ¿sabes qué? La verdad consideramos que ya no es necesario tu participación, con todo nuestro deber te decimos que ya puedes retirarte del proyecto. Entonces tú lo puedes eliminar. Esos son los criterios de inclusión y de eliminación. Luego, ahorita vamos a ver la muestra. Ahora les voy a hablar de la muestra rápidamente. La muestra, ya les hablé de la población, que es un conjunto de elementos sobre los que estamos interesados en obtener información. Ahora, la muestra es un subconjunto de la población a la que tenemos acceso y sobre la que hacemos las observaciones, o sea, las mediciones. Observamos y medimos los efectos de las variables. Debe ser representativa. Representativa porque el subconjunto de esa población debe ser la voz y el voto, por ejemplo, por decirlo así, de todos los que forman parte de esa agrupación. Ahorita se los voy a poder explicar de otra manera. En la imagen que vemos aquí, en la ilustración, hay un círculo grande. Ese círculo es la población. Dentro del círculo hay un rectángulo. Ese rectángulo es la muestra. Ahora, pero ¿cómo obtenemos la muestra? ¿Cómo obtenemos ese subconjunto que representa a todos esos individuos que están dentro del círculo? ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos mediante una fórmula estadística. Cada carrera, cada profesión tiene su metodología y dentro de la metodología ya vienen fórmulas estadísticas prediseñadas o preestablecidas para que los investigadores utilicen esa fórmula y les arroje una cantidad de sujetos. Vamos a pensar que dentro del círculo que está allí, en la circunferencia que ustedes ven, hayan 50 sujetos, 50 individuos, pero tú dices, bueno, son 50,
son muchos y estoy solo yo trabajando como investigador, pues va a requerir mucho dinero, mucho tiempo para estudiar a los 50. Entonces, voy a extraer una muestra de esa población. Haces una fórmula o tomas una fórmula, los valores, metes allí la cantidad de 50, que es la población, y que se representa con una letra N mayúscula. Y la N minúscula es la muestra que vas a obtener. Y entonces empiezas a despejar la fórmula con los valores que ya vienen prediseñados y preestablecidos en los manuales de metodología de la investigación. Y te va a dar una cantidad, por ejemplo, de 50 te va a decir que sean 42. La fórmula te va a arrojar 42 individuos. Entonces, ya no necesitas entrevistar o encuestar o estudiar a los 50, sino solamente a 42, porque eso es lo que la fórmula te está manejando. Y las fórmulas traen un margen de error de 1% de error y 99% de credibilidad. Ese es un parámetro. Otro parámetro es 5% de margen de error y 95% de credibilidad o de confianza. Hay otro, 10% de error, la fórmula, y 90% de exactitud o de confianza. Usualmente se maneja la de 95, la que está en medio. Ni tan exactos ni tan alejados, es decir, mejor 95. No 99, sino 95, ni tampoco 90 porque está muy alejada, el margen de error es mucho. Entonces, utilizas la fórmula, por ejemplo, la de 95 de confianza, y ahí vienen los valores, y te va a decir son 42 sujetos. Entonces, trabajas y estudias con los 42 sujetos. Quiere decir que cuando tú ya obtengas los hallazgos, tu investigación esté terminada, los resultados o la información que hayas extraído de esos 42 sujetos que entrevistaste o encuestaste, significa que vale para esos 50 que estaban dentro de esos círculos. Pensemos que las 50 personas que estaban en esa circunferencia, presentaban, volviendo al tema de violencia física y verbal o sexual de las mujeres, digamos que eran 50 mujeres, y el estudio te dio que las 42 mujeres a las que estudiaste, resulta que el problema por el cual se da la violencia doméstica es porque ellas, según tu investigación, los resultados, las 42, manifiestan que sus papás o su mamá, mejor dicho, su mamá sufrió violencia doméstica por su papá. Es decir, que viene de una generación atrás, y que su abuela también sufrió o presentó violencia doméstica por parte de su abuelo. Esos fueron los hallazgos. Vamos a ver que el 98% de las encuestadas de las 42 mujeres dijo y sostiene que su mamá y su abuela presentaron el mismo problema que ella está manifestando actualmente. Entonces significa que ese resultado de las 42 se generaliza para las 50. Por eso esas 42, dice aquí, debe ser representativa. Representan a las 50 mujeres. Quiere decir que las 50 mujeres, su mamá y su abuela presentaron también violencia doméstica, y por eso ellas lo están viviendo. Eso es como un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso esas 42 representan a las 50. Para eso se saca la muestra. Y no solamente para eso, porque también hay ocasiones cuando se hacen estudios en empresas, por ejemplo, en administración de empresas, en el área contable, con empleados de 1,500 o de 3,000 personas, y te piden hacer un estudio. No tienes tiempo, no tienes dinero para encuestar a 3,000 personas. Entonces utilizas una fórmula estadística, y la fórmula te va a decir si son 142, si son 300 personas las que vas a trabajar, y esas 300 van a ser la referencia de las 1,000 o 1,200 o las 3,000 personas que están dentro de esa institución. Esa es una ¿cómo podríamos decir? Utilidad o una ventaja muy importante dentro de la investigación, hacer eso. Para eso se utiliza la muestra, para no estudiar a tanta gente, sino a un subconjunto que nos represente
a los que están dentro de esa institución, nada más a los que forman parte de esa institución. No se va a generalizar a toda la sociedad o a todo el mundo, solamente en esa institución donde se hizo la investigación y solamente de aquellas que formaban la población. Porque, por ejemplo, dentro de una empresa pueden haber 3,000 empleados, pero de los 3,000 empleados a ti no te interesan todos los 3,000, te interesan nada más 1,000 que cumplen con ciertas características, con ciertos criterios de inclusión. De esos 1,000, tú extraes una muestra y la muestra te va a decir, son 111 individuos. Entonces, esos 111, lo que dijeron ahí o lo que manifestaron los empleados, por ejemplo, digamos que los resultados fueron que se sienten desmotivados, que no hay apoyo por parte de los jefes o por parte de los directivos o empresarios, que no tienen ganas de trabajar o de producir. Significa que esos 111 van a ser la voz de los 1,000 nada más, no de los otros 2,000 que se restan y que forman parte de la empresa, sino de los 1,000, porque esos fueron tu característica. De ahí, de esa población se extrajo los 111. Entonces, es como decir que estos 111, lo que sienten y piensan estos 111, lo manifiestan por los 1,000 o por el resto de los 111 que vendrían siendo como 800 y feria, ¿no? Eso. Entonces ya no se tomarían en cuenta los 2,000. Bueno, ahora hay otro tipo de circunstancia que se tiene que analizar, es el tipo de muestra. Ya tenemos la muestra. Pensemos que nuestra muestra, hablamos del ejemplo primero, ¿no? Que eran 50 mujeres, de las 50 nos dijo que la muestra eran 42, necesitábamos estudiar. Hay dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. La muestra probabilística es aquella donde todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidas, de ser seleccionadas. Es decir, esas 50 mujeres, si tú lo haces probabilística, eliges la técnica probabilística, las 50 tienen la posibilidad de ser participantes de tu estudio, es decir, de ser encuestadas o ser entrevistadas. Es decir, 8 se van a quedar afuera. La muestra te dice que tienes que elegir nada más 42 de las 50. 8 van a quedar afuera, 8 no las vas a encuestar, 8 no vas a tener contacto con ellas. Entonces, en la probabilística, ahí existe esa forma, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, hay una muy fácil, una subtécnica, podríamos llamarla, que se llama tómbola. Consiste en agarrar un objeto como este, ¿no? Un frasco, y hacer 50 papelitos con los nombres de las mujeres y meter los 50 papelitos aquí y pedirle a una persona ajena y, oye, ¿sabes qué? Un favor, sácame 8 papelitos de aquí. Ok. Esos 8 papelitos que salen de ese bote o de ese frasco, de esa tómbola, se le revuelve, pues, naturalmente, y es una mano ajena al proyecto de investigación. Esos 8 papelitos, se miran los nombres, son las personas que quedan fuera del proyecto, y las 42 que quedan dentro son las que tú vas a investigar o las que vas a estudiar, las que vas a encuestar, las que vas a extraer la información. Esa es tu muestra, las 42. Ese es un tipo de muestra probabilística, al azar. Entonces yo no elijo, mira, tú sí vas a entrar, yo sí te voy a encuestar, a ti no te voy a encuestar, a ti sí, a ti no. Entonces aquí hay mano negra. Mejor eso se hace una tómbola. Esa es la probabilística. Ahora, la no probabilística es otro tipo de selección de cómo elegir a las personas para que formen parte de nuestro proyecto, pero aquí ya queda a criterio del investigador. Hay varios tipos, ¿no? De muestras no probabilísticas. Una es que el mismo investigador decida, elijo a esta persona, a esta persona, a esta persona y a esta persona, a estos no, a esta no. Es como no es muy confiable. ¿La utilizan? Sí, la utilizan algunos investigadores, pero la utilizan mucho en la investigación cualitativa. Y en la cuantitativa se utiliza mucho la probabilística. Bueno, y eso es en cuanto a los tipos de muestra. Aquí están las técnicas de muestreo. Ya les hablé de la tómbola. Okay. Hay otra que se llama estratos. La aleatoria simple, la escribí aquí, es como la tómbola, la aleatoria simple, muy facilita, es muy sencilla. Como los sorteos, ¿no? Que meten bolitas y le dan vuelta a una manija o le aprimen un botón y empiezan a moverse todos los papelitos o todas las bolitas y arroja automáticamente las bolitas o los papelitos y esos son los que participan, ¿no? Esa es la aleatoria simple. Esta otra que se llama estratos. La de estratos
Tiene 5 procedimientos, igual que la de conglomerados. Son 5 procedimientos. ¿Cuál es? 1, identificar los estratos. 2, determinar el total de la población. 3, identificar identificar la proporción de cada estrato. Y 4, el tamaño mínimo de muestra. Y 5, multiplicar la proporción de cada estrato por el tamaño de la muestra. Se los explico de otra manera rápidamente. Identificar los estratos. Los estratos pueden ser edad, sexo, escolaridad, estado civil, puede ser también etnia, puede ser el problema que presenten las personas, puede ser el tipo o el tiempo de que se presentó el problema, en fin, pueden ser muchos estratos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Pensemos que quiero hacer una investigación con enfermeras y yo voy a elegir la técnica de estratos. Entonces tengo que buscar hacer mis estratos de enfermería. Y yo pienso, ¿lo hago por edades? No. ¿Lo hago por sexo? Pues la mayoría son mujeres, ¿no? La mayoría son mujeres, no. ¿Lo defino por estado civil? No, no me interesa. Ya sé, lo voy a realizar por profesiones o por áreas o puestos de trabajo. Ok, entonces aquí hago lo siguiente con enfermeras. Elijo primero enfermeras, un estrato va a ser de enfermeras auxiliares. Okay. Otro estrato va a ser enfermeras generales. Otro estrato va a ser jefas de piso. Otro estrato va a ser las especialistas, o sea, las enfermeras especialistas. Y otro estrato pueden ser las que estén haciendo servicio social o pasantía, que todavía no terminan su universidad, pero están haciendo servicios dentro de en un hospital. Bueno, aquí ya tengo 5 estratos y estos 5 estratos me sirven a mí para agrupar a las enfermeras, porque hay enfermeras que son jefas de piso, especialistas, son generales, son auxiliares y son las de pasantes. Bueno, entonces ya tengo 5 estratos y los estratos yo los puedo hacer por 2, 5, 8, los estratos que yo quiera. Si lo hago por sexo, estrato de hombres enfermeros y estrato de mujeres enfermeras. Serían 2 estratos. Si lo hago por edades, puedo hacer enfermeras que tengan de 10, edad de 20 a 25, otro de 25 a 30, o de 31 a 35, y así sucesivamente. Yo puedo hacer los estratos que yo quiera. O bien lo puedo hacer por el tiempo de antigüedad que tienen en la empresa, trabajando en el hospital. Las que llevan entre 3 y 5 años, las que llevan entre 6 y 10 años, las que llevan entre 11 y 20 años, y así sucesivamente. Esos son los estratos que yo voy a definir. Ahora, cada estrato voy a contar cuántas hay de auxiliar de piso, cuántas en generales, cuántas de pasantes, cuántas de especialidad, y hago todo un total. Y ese total me tiene que dar cada una de esas poblaciones, me tiene que dar las 50, pensando que eran 50, ¿no? Enfermeras, o 100 que hay en un hospital. El paso número 3, bueno, el paso 2 es que identifico cuánto es el total y sumo, si son 5 de las de piso, son 10 de las auxiliares, y así voy a sumar esa cantidad de cada estrato y el total de ellas. En el número 3, voy a dividir la población de cada estrato entre la población total. Es decir, si son 50, vamos a pensar que son 50 enfermeras que hay en el hospital. 10 son especialistas, 10 son de jefa de piso, 10 son pasantes, en fin, ahí están mis 5 estratos. Entonces serían 10, 10 y 10. La suma total da 50, ok, pero el paso número 3 me dice que yo tengo que dividirlo, entonces divido 10 entre 50. ¿Por qué 50? Porque es el total de los 5 estratos. Y el otro estrato igual, 10 entre 50, así sucesivamente. Y el paso número 4 es establecer o definir la muestra, pero la muestra yo ya la había definido hace rato, previamente, antes de obtener las técnicas, tengo que seleccionar la muestra. Y la muestra, pues la obtenemos con la fórmula. Pensemos que de la fórmula de 50 enfermeras me dijo que eran 42. Entonces tengo que entrevistar a 42 enfermeras. Y paso número 5, multiplicar la proporción de cada estrato por el tamaño mínimo de muestra. Entonces, ¿cómo hago esto? El paso 3, el resultado del paso 3 de la división, que fue 10 entre 50, que me va a salir como 0.00 o no sé, 0.1, no sé cuánto. Toda esa cifra que me dé, si son 8 dígitos, si son 10 dígitos, lo que me dé la división, lo tengo que multiplicar
por el número 4, por el tamaño de muestra, por el paso 4, que es el tamaño de muestra. Y ese sería el resultado para ponerlo en el número 5. Ese sería el total o la proporción de cada estrato. La de conglomerados es muy similar. Se utilizan los 5 pasos de estratos. La diferencia de conglomerados es que ya no se hacen por profesión, sexo, edad, estado civil, por tipo de puestos, por años de antigüedad. No se hacen así, sino que los conglomerados vienen siendo por ubicación geográfica. Esa es la diferencia, bien facilito. ¿Qué son los conglomerados? Conglomerados puede ser una manzana, pero no de comer, ¿no? Me refiero a un lote, una manzana, un área geográfica, puede ser una cuadra o puede ser un fraccionamiento, puede ser un barrio, una colonia, puede ser una delegación, puede ser un municipio, puede ser una ciudad, puede ser un estado, puede ser un país, puede ser un continente. Se refiere, se dan cuenta, los conglomerados a ubicación geográfica. Pero es el mismo procedimiento. Yo ya tengo pensado que lo vamos a hacer por delegaciones, pensando que es Tijuana, ¿no? Delegación La Presa, delegación La Mesa, delegación Otay, delegación San Antonio de los Buenos. Entonces ya tengo mis delegaciones. Esos serían mis conglomerados y tendría que hacer el mismo procedimiento. Sacar el total de cada conglomerado, luego dividirlo entre el total, luego multiplicarlo por la muestra y eso sería el resultado del paso número 5. Es lo mismo, pero eso son las técnicas de muestreo. En realidad, esto es todo el contenido, toda la información que tienen que saber acerca de las técnicas de muestreo, pero quiero hablarles un poquito de los instrumentos de recolección de datos. Bueno, los instrumentos de recolección de datos son aquellas herramientas que nos permiten recopilar la información, que pueden ser los cuestionarios, que los cuestionarios los podemos tener abiertos o cerrados. Abiertos es decir que son preguntas que de opción múltiple en donde el encuestado no puede poner su opinión, sino nada más tiene que marcar una de las opciones que ya están allí estipuladas en el cuestionario. Esos son cuestionarios cerrados. Y hay cuestionarios semiabiertos o abiertos, en donde vienen preguntas semiabiertos, donde vienen preguntas de opción múltiple y otras preguntas que le permite su opinión, donde se le dice explica por qué. Por ejemplo, opción A, opción B y opción C. Elige la opción que más te convenga o que se refleje tu opinión y explica por qué. Ah, bueno, ese es semiabierto. Y también el abierto, que vienen preguntas abiertas y él puede poner su comentario, su opinión. Pero también hay no solamente cuestionarios, sino también hay entrevistas y las entrevistas igual pueden ser abiertas o semiabiertas, o le llaman también estructuradas o semiestructuradas. Y las entrevistas son más abiertas, es decir, no son de opción, son profundas. Y como a veces no da tiempo estar escribiendo o la persona no quiere escribir tanto, lo más conveniente es grabar la conversación o la entrevista. También existen otros instrumentos como los diarios de campo, los registros de observación o los checklists o las listas de verificación que nos permiten obtener información. Todos esos son instrumentos para recolectar información o recolectar datos. Y hay otro paso más que se llama carta de aspectos éticos. Aspectos éticos es otro apartado dentro del proyecto de investigación que tampoco está dentro de su contenido, pero se los comento. Los aspectos éticos son las bases legales que nos permiten hacer una investigación. Ahí es donde tú tienes que elaborar. Ya existen en internet formatos prediseñados que se llaman carta de consentimiento informado. Tienes que incluir una ahí y se la tienes que dar a cada participante. Y en la carta de consentimiento informado el sujeto firma y tú debes firmar y el sujeto debe, el entrevistado o encuestado debe tener 2 testigos o un testigo. Tú también debes tener 1 o 2 testigos para avalar ese documento. ¿Qué se pone ahí? En donde el entrevistado llena, yo fulano de tal, soy consciente de participar en el proyecto fulano de tal que se llama por título esto, donde los investigadores me piden que participe de manera voluntaria y por lo cual yo me comprometo, acepto participar y también tengo la facultad de retirarme del proceso de investigación en el momento en que yo lo diga sin que se me culpabilice o se me responsabilice de algún asunto en particular y los investigadores están de acuerdo o están se comprometen a decirme cuáles son los hallazgos o los resultados que emanen de esta investigación. Y
ciudad de tal, fulano, fecha de tal, firma el entrevistado, firma el investigador y firman los testigos de ambas partes y ya queda registrado. Y también ahí se puede poner en donde no se me pide que yo diga más de lo que yo pueda aportar. O sea, ahí se le manifiestan sus derechos y obligaciones del investigador y también los derechos y obligaciones del investigado, es decir, o del sujeto encuestado, todos para que queden legalmente amparados, tanto el investigador como la persona entrevistada. Esos son los aspectos éticos. Y hay otro apartado, pues es la bibliografía. En general, esos son todos los pasos o procedimientos que se necesitan para hacer un proyecto de investigación. Bueno, la sesión ya se va a cerrar en un momento. La voy a pausar.